¿Estás listo para dar un paso adelante en tus habilidades de crochet? El medio punto alto o media vareta, como también se conoce, es el siguiente punto que vamos a dominar. Soy Sandra Rangel, acompáñame a crear este proyecto en crochet. Estos son los materiales que utilizaremos. Y de esta forma se representa el punto. Para realizar este punto, primero debemos realizar una tira de cadenas del largo que se desee. Para mi proyecto voy a realizar 15 medios puntos altos. Comienzo realizando el punto de inicio y posteriormente realizaré 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tengo ahora 17 puntos en mi tira de cadenas. Voy a marcar la cadena que está a 2 puntos del gancho, ya que será aquí donde realizaré mi primer medio punto alto. Tomo una lazada e introduzco la aguja por el punto que he marcado. Tomo otra lazada y la paso por la cadena. Tengo ahora 3 lazadas en mi área de trabajo. Tomo otra lazada y la paso por el centro de las 3 lazadas que tenía en el gancho. Y de esta forma tengo listo mi primer medio punto alto. Voy a marcar ese primer punto y continuaré realizando medios puntos altos. Tomo lazada e introduzco la aguja en la cadena que está al lado. Tomo lazada y la paso por el centro de la cadena. Tengo 3 lazadas en mi área de trabajo. Tomo otra lazada y la paso por el centro de las 3 lazadas. Este sería mi segundo medio punto alto. Tomo lazada nuevamente, introduzco el gancho y tomo lazada. Tengo 3 en el gancho, tomo lazada y la paso por los 3 que tengo en el gancho. Y tengo listo mi tercer punto. Y continúo realizando puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y de esta forma me queda terminada mi primera vuelta. Por la parte superior los puntos se ven con 2 hebras como si formaran una trenza. Por el frente queda con varias hebras entrelazadas. Te muestro un poco mejor utilizando la aguja. Y por el revés se ve este orificio que será por donde realizaremos los puntos en la siguiente vuelta. Y más abajo tiene también otras hebras entrelazadas. Con la aguja te indico el orificio que queda por debajo de las hebras superiores, ya que en la próxima vuelta será por donde insertaremos la aguja para realizar el medio punto alto. Para la segunda vuelta voy a hacer una cadena de subida que no cuenta, es solo para dar altura. Giro el tejido y comienzo a realizar medios puntos. Tomo lazada e insertaré la aguja por el primer orificio que tengo definido, que corresponde al último punto de la vuelta anterior. Estoy pasando el gancho por debajo de las 2 hebras superiores de este último punto. Tomo lazada para continuar realizando el punto. Tengo 3 hebras en mi gancho. Tomo lazada y la paso por el centro de estas hebras. Olvidé marcar este primer punto, te aconsejo lo marques. Y continúo realizando medios puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quito el marcador y realizo el punto número 15. Ten paciencia y asegúrate de pasar el gancho por debajo de las 2 hebras superiores. Y termino realizando este punto. Y así se me ven estas 2 vueltas terminadas. Realizaré una tercera vuelta para que te quede bien claro. Hago una cadena de subida que no cuenta. Giro el tejido y comienzo a realizar medios puntos altos. Realizo el primero y lo marco.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En la vuelta anterior he olvidado marcar el primer punto y como se puede apreciar, este punto queda como escondido y en ocasiones olvidamos tejerlos, lo que haría que perdiéramos puntos y se nos achicara nuestro tejido. De ahí la importancia de ir contando y marcar este primer punto de cada vuelta. Recuerda tener paciencia cuando realices este punto para que te quede de la manera correcta. Y de esta forma se ven mis 3 vueltas terminadas. Puedes realizar tantas vueltas como desees para practicar este punto. Si tejes hasta los 130 o 160 centímetros de largo, el resultado será una bufanda sencilla. Llegado a este punto he realizado 10 vueltas y mi tejido se me ve con un tamaño que me gusta para usar como portavasos, por lo que voy a realizar una última vuelta para terminar este proyecto. Esta vuelta la voy a realizar por todo el borde, combinando punto deslizado y punto cadena, que le dará una terminación más bonita a mi pieza terminada. Comenzaré realizando una cadena. Giro el tejido y realizo un punto deslizado tomando todo el punto. Hago una cadena y esta será la secuencia que repetiré por todo el borde de mi pieza. Un punto deslizado y una cadena. Realizo el punto deslizado y una cadena. Punto deslizado y una cadena. Continuaré repitiendo esta secuencia hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegue al final de la vuelta, bordearé la esquina siguiendo la secuencia y me corresponde tejer sobre los medios puntos altos. Esto hace que no pueda apreciar bien por dónde debo insertar la aguja para realizar los puntos. Iré realizando el punto deslizado, calculando la distancia entre ellos y por donde me sea más fácil insertar la aguja. Realizo el punto deslizado y la cadena. Punto deslizado y cadena. Punto deslizado y cadena. Punto deslizado y cadena. Punto deslizado y cadena. Continuaré la secuencia hasta llegar al final del borde. Cuando llegue al final de este borde, me corresponde tejer sobre las cadenas de inicio. Voy a aprovechar para esconder la hebra de hilo del inicio a medida que voy realizando los puntos. Punto deslizado y cadena. Punto deslizado y cadena. Punto deslizado y cadena. Continuaré la secuencia hasta llegar al final del borde. Al llegar a este borde, me corresponde nuevamente tejer sobre los medios puntos altos. Y al igual que en el borde anterior, iré realizando el punto por donde me sea más fácil insertar la aguja. Punto deslizado y cadena. Punto deslizado y cadena. Punto deslizado y cadena. Continuaré la secuencia hasta llegar al final del borde. He llegado al final y de esta forma he terminado la vuelta. Voy a cortar la hebra y con aguja lanera voy a realizar un cierre invisible para que la terminación sea lo más prolija posible.
Paso la aguja por debajo del primer punto deslizado que he realizado. Y la pasaré por el centro del punto donde sale mi hebra. Y de esta forma tengo un cierre invisible que me simula un punto más. Giraré el tejido para esconder la hebra por entre los puntos y así asegurar el tejido y que no se nos zafe. Corto la hebra sobrante y de esta forma me queda el portavasos. Un proyecto sencillo que te ayudará a practicar este punto y obtendrás un producto muy útil que podrás realizar en un periodo corto de tiempo, y al llevarse poco material podrás usar tus restos de hilos que a veces no sabemos en qué proyectos utilizarlos, o alguna madeja de hilo que traiga pocos gramos. Yo los he realizado en 5 colores diferentes y me ha encantado el resultado. Y cuando los organizaba para mostrárselos, me hizo recordar el suéter de este famoso cantante. Y aunque los puntos no son iguales, te pudiera servir de idea para un próximo proyecto. Gracias por acompañarme en esta aventura. Suscríbete a mi canal, déjame un like o un comentario, un abrazo y hasta un próximo video.